Barra de Opinión presenta. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Entre Tres. El día de ayer fue el aniversario 101 del inicio de la Revolución Mexicana y hoy vamos a discutir con 4 historiadores de primera algunos temas relacionados con este aniversario, con esta revolución, con el impacto que ha tenido. Y los voy a presentar de mi izquierda a mi derecha. Empezaría con el profesor Javier García Diego. Bienvenido, Javier. Gracias, Carlos. Jesús, amigos. Santiago Portilla. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Carlos Bravo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y finalmente Aurora Gómez. Bienvenidos todos. Buenas noches. Pues quizá un tema por el que podemos empezar es algo que creo que refleja muy bien la naturaleza de nuestra transición, el peso de la Revolución Mexicana, que es que un presidente emanado del PAN, o los presidentes que han emanado del PAN, han continuado como si fuera suya la celebración de la Revolución Mexicana. Es el único de los 3 partidos que no carga el nombre revolución dentro de sus siglas, que en buena medida surgió en contraposición con algunas de las medidas más importantes en la liturgia revolucionaria de los partidos, de los gobiernos posrevolucionarios, y sin embargo no ha habido una discusión sobre si habría que replantearse este evento, sino lo toman como si fuera propio, lo celebran un poco distinto, pero no tanto. ¿Cuál es el sentido de esta revolución? ¿Por qué sigue siendo como un mito de tal peso, tal poder, tal fuerza? ¿Cómo se puede ver hoy la Revolución Mexicana? No sé, ¿alguien quiere arrancar? Bueno, pues Santiago, tú tenías una idea que estabas comentando hace unos minutos. Podemos ligarla con la propuesta o pregunta de Carlos. No, bueno, a mí me parece que la Revolución Mexicana, a la luz de hechos de este mismo año en el mundo, de la llamada Primavera Árabe, nos da la idea de que la Revolución Mexicana fue una especie de primavera democrática de México. Es un pueblo que está sufriendo el peso de una dictadura prolongada y que lo que desea es ya libertad. Ya hay un hartazgo generalizado de la sociedad, lo que Madero, que por cierto fue un actor imprevisto en estos hechos, encarna muy bien. Madero es, digo yo, un líder que fue pertinente a la sociedad mexicana de su tiempo y que encabeza este esfuerzo nacional por recuperar sus derechos. Claro que con una diferencia muy grande respecto de los países árabes, y es que México tenía ya una constitución liberal y eso le ayudó, a pesar de que se acabó la primavera democrática, a pasar. Pero a mí me llama la atención tu pregunta, ¿por qué no habría de celebrar un gobierno panista la Revolución Mexicana? Yo creo que el PAN se asume como un partido desde su fundación, que es parte, es expresión de una de las vertientes de ese movimiento político. Si no es seguir con el estereotipo priista de que el PAN es contrarrevolucionario, de que el PAN es el neoporfirismo. Esa es una versión insostenible. Pero podría haber... el Partido Acción Nacional tiene una legitimidad histórica que tiene que ver con credenciales que vienen de esa perspectiva maderista, con Vasconcelos, y Gómez Morín es un hombre que se asume parte de la Revolución Mexicana y que trata de orientarla de acuerdo al canon democrático. Pero podrían haber puesto los énfasis en otro lado, habrían podido poner un esfuerzo en poner más estatuas de Madero, de Vasconcelos. De hecho, a mí eso es lo que me sorprende, que el PAN no haya reivindicado con más fuerza la figura democrática de la revolución. Bueno, hay que distinguir. Una cosa es el PAN como partido y otra cosa es el presidente Calderón como gobierno federal. Son 2 cosas distintas. Y yo coincido con Jesús. La Revolución Mexicana tenía muchas banderas, muchos reclamos. Madero tenía su reclamo, que era básicamente político, democracia, no reelección. Carranza tenía el suyo, Zapata tenía el propio, devolución de las tierras a las comunidades, Villa también. Y yo creo que el gobierno federal y el PAN pueden alegar, ¿sí?,
simpatizar con el reclamo de Madero, que es la democracia. Y no lo han hecho. Ahora, respecto a... Bueno, es curioso, una de las pocas cosas en cuanto a estatuaria cívica del año pasado fue la inauguración, bueno, la puesta y la inauguración de una estatua ecuestre de Madero, ¿sí? Ahí en la calle de Madero, digamos, o antes de llegar a la calle de Madero, recordando la marcha del 9 de febrero de 1913. Pero yo quisiera volver al comentario de Santiago rápidamente. Pues sí, Madero a lo mejor encabezó un movimiento parecido al de la democracia árabe, al de la primavera árabe. Sin embargo, no hubo las otras estaciones. No hubo verano, no hubo otoño, no hubo invierno. El cuartelazo lo interrumpió. Este es el punto. Dada la debilidad del gobierno de Madero, dada los desaciertos del Madero presidente, todos los sucesores, todos los siguientes gobernantes emanados de la revolución, Carranza, de la Huerta, Obregón, Calles y demás, no tenían como principal objetivo la instauración de un régimen democrático, tenían como objetivo la instauración de un gobierno fuerte que no volviera nunca a sucumbir, como lo hizo el gobierno de Madero frente a Huerta. Y además no nos debe sorprender, todas las revoluciones victoriosas generan gobiernos fuertes. Yo no conozco una revolución militar victoriosa que haya producido un gobierno. La de Madero, democrático. Precisamente. Porque no fue una revolución militar realmente, se desmoronó el gobierno de Porfirio Díaz. No, pero quizás también sería interesante, digamos, siguiendo lo que decía Javier García Diego, ¿qué revolución, o sea, digamos, y volviendo a tu pregunta, tú decías, bueno, ¿por qué el PAN o un gobierno del PAN celebra la revolución? Mi pregunta sería, bueno, pero exactamente qué revolución celebra, digamos, porque con Fox por lo menos teníamos una idea, hubo este tímido esfuerzo por tratar de reivindicar la figura de Madero. En cambio, con el gobierno del presidente Calderón, yo no tengo claro que haya ningún referente revolucionario. Y de hecho, si no mal recuerdo, durante este sexenio, en los gritos del 16 de septiembre, por ejemplo, cuando los presidentes priistas solían montar también a los héroes revolucionarios, digamos, en el grito, me parece que el presidente Calderón nunca ha incorporado a ninguno de los héroes revolucionarios dentro del grito, ¿no? Que era una ceremonia, digamos, de enlistar uno por uno los héroes que nos dieron patria, etcétera, ¿no? Yo creo que efectivamente, a diferencia, digamos, para hacer una diferencia con los gobiernos panistas, a diferencia de lo que ocurrió durante el gobierno de Fox, en el que hubo este esfuerzo de reivindicar a Madero, en el gobierno de Calderón no ha habido ningún referente dentro de la Revolución Mexicana. ¿Y eso te parece mal? No, me parece un dato que los distingue, por lo menos. Ahora, pero yo sí pienso que el gobierno de Calderón y en el Bicentenario, en la celebración del Bicentenario y el Centenario de la Revolución, sí se exaltó especialmente a la figura de Madero. También, bueno, la estatua, no sé si es a la que te refieres, la que pusieron fuera de Bellas Artes, ¿no? Sin embargo, pues sí se pudo hacer más. Yo creo que ha faltado una búsqueda, una reinterpretación y un posicionamiento histórico de este régimen que realmente no se dio. Parecía que el año pasado era el momento propicio para que se diera, pero no se acabó de dar. Realmente lo que ocurrió fue algo que no me parece del todo mal, que es una multiplicidad de interpretaciones de varias instituciones, de los distintos partidos, de los distintos niveles de gobierno, que en sí tiene su valor, pero sí me parece que el PAN, al igual que el PRD, al igual que el PRI, emanan de la revolución de alguna manera. Son distintas vertientes, digamos que en Gómez Morín no se puede explicar sin la revolución. Gómez Morín surge de la revolución. Y lo mismo, obviamente, digamos, en el PRD tal vez exaltan más a Zapata y en el PRI más a... Pero en el PAN no hay una narrativa histórica y se negaron a dar una narrativa histórica con el Bicentenario. Yo creo que existe, y ahí creo que lo decía muy bien Javier. Yo creo que como partido político y sobre todo como partido en la oposición tenía un cuento sobre la historia mexicana que era bastante coherente, que era bastante claro. Me parece que desde el gobierno ha habido una renuncia explícita. Me parece que voluntaria, y creo que con sentido, a una historia oficial
Es decir, no quiere reconstruir la historia de México, el Partido Acción Nacional, para oponerle a la historia oficial priista. Ahora les vamos nosotros a reescribir los libros de historia y vamos a hacer otro mural. Yo estoy de acuerdo. Y donde vamos a poner con sombras a los héroes del PRI y del PRD y vamos a poner como angelitos a los buenos. Yo creo que esa es una renuncia explícita del gobierno panista y yo creo que tiene su mérito. Sí. Tiene su mérito, pero te quedas con la historia previa. Sí, Bueno, porque Bueno, yo creo que dejas el espacio a que la historia no la es hagan eso. los historiadores, que la hagan los profesionales. Con lo que está diciendo Jesús. Primero que todo, hoy en día es ya imposible hacer una historia oficial, porque la historia oficial tenía un presupuesto básico que era un gobierno, ¿sí?, que estuviera en todos los espacios y que controlara, digamos, todos los elementos que tienen que ver con la cultura y la educación. Si hoy en día, por ejemplo, ya época de alternancia, donde sabemos que va a haber alternancias a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, si un gobierno pretendiera redactar una nueva historia, un nuevo discurso histórico, sabe que puede tener como duración 6 años o 12 y que va a ser cambiado, permíteme Santiago, y que va a ser cambiado a nivel estatal. Bueno, lo tuvimos hace unos años, esa historia ya la vivimos. Cuando empezó a ganar el PAN algunos gobiernos municipales y estatales, le entraron al juego de cambiar la nomenclatura de las calles, de los parques, y esto se revirtió tan pronto perdieron el poder en esas localidades y en esos estados. Entonces, yo creo que esto daría lugar a una historiografía esquizofrénica, Pero no es a de eso que a lo que me cambiara refiero. cada sexenio, y a mí me parece que eso fue una decisión realmente aplaudible, que no que hay no una- tengamos una nueva historia No oficial. necesitas una nueva historia oficial, pero sí puedes tener una explicación de lo que es la historia de México desde el poder distinta. Y yo no la he visto, no he visto una nueva énfasis. Bueno, Vasconcelos, desde la lógica de la historia oficial que estudiamos, era un traidor. Sí. Desde la lógica panista, pues es un héroe. ¿Cómo reconcilias toda esa parte de la historia de la revolución donde ellos se sienten que fueron arrinconados, maltratados, llevados Bueno, yo fuera esa- del dominio del PRI? No creo que sí esa es la relación del PAN con Vasconcelos. O sea, Vasconcelos antes era visto efectivamente como un traidor, ¿sí?, como un hombre que se había derechizado tampoco. al grado, Nuestra bueno, historia un hombre que se oficial no había... era un traidor. No, claro que sí, un hombre que se había derechizado y que había simpatizado con el nacionalsocialismo. Esta era la imagen que teníamos de Vasconcelos tardío. Ya más Pero dentro del PAN, por ejemplo, Vasconcelos fue muy crítico del PAN. Le reclamaron los jóvenes que lo acompañaron en las jornadas de 29 que no construyera un partido político. Y él dijo, yo no necesito mediaciones, yo no necesito tibiezas, yo no necesito burocratismo. Entonces, en el PAN, en cualquier institución política, ven a Vasconcelos como un gran educador, que yo creo que es como se le ha rescatado, pero no como un creador de instituciones políticas. Pero a ver, Ahora, no yo creo quisiera que- volver a lo que estaba señalando Aurora. El año pasado, en las conmemoraciones, sí hubo más acento en la independencia, porque la independencia, primero que todo, como se dice en derecho, pues primero en tiempo, primero en derecho. Eran 200 años de independencia. Y segundo, de la independencia sí sabemos qué se logró. Los principales objetivos se conquistaron, se consiguieron, que era el rompimiento con el vínculo político con España. En cambio, de la Revolución Mexicana, realmente se conquistaron los objetivos fundamentales, se conquistó la democracia, se conquistó la justicia social. Entonces, de la independencia, bueno, sí tenemos algo que celebrar. Con la revolución todavía tenemos algunas reservas. Bueno, desde luego que hay pendientes con la revolución, pero a ver, no sé, no hablaba yo de una historia oficial, de una nueva historia oficial, sería en efecto un craso error pretender eso. En cuanto a Vasconcelos, yo aprendí en los libros de texto que Vasconcelos había sido el fundador de la CEP, un gran educador. Yo no creo que el PRI lo viera como un traidor. Pero bueno, Solo qué la parte bueno. de educador se ha mantenido. Qué bueno que ya nos estamos liberando, digamos, de la historia oficial. Lo que yo creo es, como dice Jesús, que el poder, desde el poder, como dices tú, perdón, es que desde el poder debe haber una narrativa histórica. ¿De dónde vengo? Y a mí me parece que la falta, claro, y que la falta de esto, en el caso del gobierno del PAN, es porque hay algo de vergonzante, porque su herencia es la de los conservadores. Entonces, decir el nombre de los conservadores quizás no es tan claro.
Quizás su herencia también es la de la 25 legislatura, porfirista. Vaya, como que hay... ¿Qué conservadurismo crees tú que reivindica? El conservadurismo de Maximiliano, al de los conservadores. Pero tú ves al PAN como un heredero de Yo creo Maximiliano. Que ellos se sienten como herederos de los conservadores, no de Maximiliano, pero sí de los conservadores, claro. Y no se atreven a decir su nombre. Yo creo que este es parte del problema de una ausencia de narrativa histórica. Me parece que es concederles incluso demasiado, una búsqueda que creo que ni siquiera tienen de buscar pedigrí por ahí, el ¿no? desfile del 15 de septiembre, cuando tú ves, no había orden de ningún tipo, ni regional, ni cronológico, no había una narrativa histórica de ningún tipo. Yo pensaría que hay una especie como de malestar panista en la historia. Y que eso tiene que ver probablemente con lo que el historiador americano Eric Foner dice: si no hay todo proyecto de futuro implica un proyecto de pasado. El pasado es como una plataforma en la cual tú buscas referencias para proyectarte. Y yo creo que en el PAN, más allá de si es necesario o no es necesaria una historia oficial, no hay esa especie como de conexión con el pasado. Pero yo creo que eso habla justamente de un partido que fue un partido construido a partir de una bandera que era la democracia electoral, que tenía como base el eliminar un sistema autoritario e instaurar la democracia. Creo que habiendo conquistado, habiendo tenido éxito, pues se queda vacío ese proyecto. ¿Hacia dónde se va ese partido? ¿Qué proyecto está planteando? Sí, pero justamente esa bandera de la democracia electoral, digamos, te permite hacer una narrativa de la historia que sería bastante, digamos, bastante productiva en este momento, porque la democracia electoral no es algo garantizado y es algo que conecta al presente con el pasado desde una perspectiva, digamos, que pueden abrazar muchos panistas y que yo creo que no, digamos, no se ha aprovechado completamente. Y yo creo que en parte tiene que ver, o digamos, algo que yo he percibido, es que, digamos, el PAN ha gobernado por 12 años. Sin embargo, hay muchos, digamos, estratos del gobierno y de quienes hacen los libros de texto y que básicamente son los mismos que estaban siempre. O sea, realmente el poder del Sindicato de los Trabajadores de la Educación sobre el contenido de los libros de texto es bien grande. O sea, a mí me tocó verlo esto digamos, en el libro, en lo que te tachan y en lo que te corrigen. Y en ese sentido me di cuenta qué difícil es cambiar la narrativa que se plasma en los libros de texto en la medida en que, digamos, el cambio no ha llegado hasta ese nivel. El programa de estudios está hecho en piedra. Es intocable. Bueno, tenemos que hacer aquí una pausa. Regresamos a seguir hablando de estos temas que tienen que ver con el día de ayer. Bueno, estamos hablando sobre la Revolución Mexicana, estábamos hablando sobre la dificultad que ha tenido el gobierno panista para insertarse, digamos, en un discurso histórico, si esto tiene que ver con una especie de extravío político o quizá con una abdicación consciente de ese propósito que no quiere para sí. Pero yo creo que sería muy importante tratar de subrayar y de entender que la Revolución Mexicana fue un gran acontecimiento histórico y que no resulta extraño el hecho de que de que no esté asociado solamente a un partido, a un grupo político, sino que sea ya, después de tanto tiempo, un evento nacional. Yo creo que eso vale la pena, ¿no? Sí. Es decir, sí se trata de un acontecimiento que rompe con la historia mexicana previa y que es una anomalía dentro de la trayectoria latinoamericana. Totalmente. No hay un evento de este tipo en el pasado mexicano ni en el continente. Bueno, ¿no? Después vendría la Revolución Cubana, que son los únicos dos grandes movimientos revolucionarios que ha habido en esta parte del continente. Ahora, aún aceptando que es un movimiento complejísimo que partió la historia del país y que todavía hoy en día tenemos secuelas clarísimas de ser
parte de un país que tuvo una revolución. Lo curioso tiene que ver con lo que ayer conmemoramos, la efeméride que ayer conmemoramos. Madero nunca convoca a una revolución. Si uno lee el plan de San Luis, dice que se ven obligados por el gobierno de Porfirio Díaz a tomar las armas. Y en varios momentos, en varios renglones del mismo plan, como que dice, como que se trata de justificarse, avergüenza, dice, nosotros no somos partidarios de la violencia, es a una situación a la que nos orilló el gobierno de Porfirio Díaz. Y un segundo elemento, llama, sí, a tomar las armas para derrocar a Díaz, no va a transformar el país. Entonces, el asociar a Madero, ¿sí?, con un llamado a la revolución, a mí me resulta cuestionable. Que ese proceso dio después lugar a una revolución, o que hubo una revolución, digamos, incluso a pesar de que el llamado de Madero era un llamado muy contenido. El plan de San Luis es un plan muy acotado, disciplinante, llama a las armas y en los siguientes artículos dice qué no se debe hacer durante el proceso armado. En la propuesta, la convocatoria a la Constitución del 17 de Carranza, sí, era una propuesta de reformar la Constitución del 57. Claro. Y los principales artículos, el 27, el 123, se salen de control de la propuesta que originalmente había mandado Carranza, que era muy acotada, se le encarga a un grupo que haga una propuesta aparte, en fin. Todavía a esas alturas no parecía que el objetivo central del nuevo pacto constitucional era la gran revolución. Esta se les metió en la discusión. Bueno, pero no hay que descartar. Yo creo que Madero, hay que irnos a ver qué era el porfiriato para ver si Madero quería o no transformar la sociedad. Madero en realidad era un restauracionista. Lo que él quería era restaurar e instaurar de manera definitiva la Constitución del 57, que había sido hecha a un lado en los hechos por la dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había acabado con la libertad de elección, había instaurado y había sostenido oligarquías locales con sus propias dinámicas, sin duda, pero a fin de cuentas, a cambio del apoyo incondicional a él, había suspendido el derecho de los municipios a elegir a sus autoridades, les había impuesto jefes políticos que en realidad eran cacicazgos y sátrapas. O sea, esta era la realidad de México. Entonces, decir que sea efectiva la Constitución del 57, que sea efectivo el sufragio y suspender la reelección, que era el elemento central, la columna del poder porfirista, pues me parece que sí es un llamado a transformarla a México. Yo solamente quisiera como quizás ampliar un poco el lente, porque nos hemos enfocado, sobre todo en el bloque anterior, a la cuestión del discurso gubernamental, pero lo cierto es que sí ha habido un cambio muy importante y digno de subrayar en cuanto a la discusión pública de la historia, ¿no? Digamos, por lo menos desde fines de la década del 60, los 70, los 80, etcétera, sí ha habido, digamos, lo que conocemos como el revisionismo en cuanto a la historia de la revolución. Y probablemente hemos llegado a un punto de lo que yo llamaría como amarillismo historiográfico, con intervenciones muy simplificadoras de la revolución, la idea de que la revolución no cambió nada, que la revolución no sirvió para nada, etcétera, ¿no? Donde como la revolución no produjo los resultados que hoy en día nos hubiera gustado que produjera, entonces tendemos como a hacer menos o a relativizar la importancia y la profundidad del cambio que la revolución trajo. Lo cierto es que a lo mejor... ¿Cómo podría subrayar esa profundidad? Bueno, Creo que valdría la pena. O sea, podemos pensar, por ejemplo, piensa en una fotografía o una imagen del México porfiriano, piensa una imagen del México revolucionario, ¿no? Hay instituciones fundamentales elegido, las escuelas, los sindicatos, los partidos, ¿no? La Constitución de 1917. La Constitución del 17. Es decir, por supuesto que hay un cambio. Y que creo que también marcan un cambio entre México y sus vecinos. Es decir, la historia mexicana es muy distinta al resto de la historia latinoamericana o tiene una separación en buena medida por ese evento. Sí. Lo que pasa es que, digamos, el problema de ir por ese rumbo con el que estoy de acuerdo, también, hay un punto en el que no podemos negar la participación, uno, de las potencias extranjeras en la Revolución Mexicana y dos, la influencia que tienen eventos internacionales como la crisis del 29,
en el curso que acaba tomando la Revolución Mexicana. Decimos ahorita, por ejemplo, la revolución es un hecho extraordinario, excepcional, digamos, en este barrio. Pues sí, pero el impacto que tuvo la crisis del 29 en América Latina es muy parecido. La revolución toma una deriva populista, digamos, como el resto de los países latinoamericanos, con sus propias especificidades. Yo diría que precisamente con el 29 se da un cambio de rumbo. Esto es, el México de nuestros días es el resultado de diferentes procesos históricos, de la suma y de la resta de esos procesos. Uno fue la revolución de 1910 a 20, que está muy bien en no minimizarla. El 29, la crisis del 29 no afectó de la misma manera a México y al resto de los países de América Latina. De hecho, yo no me explico el cardenismo sin la crisis del 29, o me explico el cardenismo a partir del 29. ¿Qué produce el 29? Bueno, además de lo económico, desajustes en lo sociopolítico. Demandas agrarias, demandas obreras, huelgas, cierres de empresas, reclamos salariales, y entonces hay dos opciones. Digamos, la opción callista, la opción de Ortiz Rubio, es medidas conservadoras para enfrentar la crisis. Llega Cárdenas, desde Abelardo Rodríguez incluso, y dice, no, lo que tenemos que hacer es una respuesta avanzada, concesiones sociales a cambio de que estos sectores populares, obreros y campesinos, ¿sí?, apoyen al Estado mexicano. Ahora, yo nada más quisiera señalar algo que dijo Carlos, me parece muy importante. Hoy algunos extrañan que no haya habido un discurso histórico por parte del gobierno central, no solamente este año, sino en los años anteriores. Yo diría, bueno, antes extrañábamos, de verdad nos parecía incluso lastimoso que lo hubiera, que se nos impusiera un discurso histórico. Recordemos los ridículos de Izcatiopan. Entonces, afortunadamente hoy no hay ese intento de discurso desde el poder, y lo que sí ha habido es esta discusión pública de la historia. Se ha democratizado el discurso, ¿sí?, la polémica por el discurso historiográfico. Antes estaba reservada para los políticos y para los intelectuales cercanos al poder. Hoy en día, en prácticamente todos los foros, se discute la historia de una manera mucho más democrática. Esa es para mí la verdadera secuela de los gobiernos más democráticos que hemos tenido en los últimos años. Sí, y sin embargo yo creo que en general, digamos, los políticos, vamos desde Churchill, quien uno piense en los buenos discursos que mueven a la gente a actuar, siempre hay una vista hacia el pasado y un de allá venimos y hacia allá vamos. Y yo creo que eso es algo que, digamos, en este momento en México nos hace falta porque no sabemos muy bien hacia dónde vamos. De acuerdo, Aurora, pero hay un problema. Mencionaste a Churchill. No hay muchos políticos en el mundo entero como Churchill, con esa información histórica, esa formación política, esa experiencia vital, esa calidad literaria. Premio Nobel de Literatura, no de paz, de literatura. Y en cambio, ¿sí?, nos hemos soplado muchísimos discursos de políticos con una información histórica realmente pueril, ¿no?, grotesca, yo diría. Entonces, yo agradezco. Pero sí existe, digamos, esta referencia de estampita, ¿no? Como de estos lugares comunes de la historia para poner, digamos, una frasecita sobre Juárez y sobre Hidalgo y de repente un adorno del cardenismo, ¿no? Pero no estamos cayendo también en el lugar común de la gran transformación de la revolución. Si hoy comparas México con Brasil, en términos de crecimiento, de exclusión social, de racismo, de alfabetismo, son muy parecidos. Incluso lo sorprendente es que en algún sentido... ¿La estructura del ejército es parecida? ¿La estructura, digamos, de la tierra es parecida? La experiencia autoritaria en uno u otro país. La estructura de la tierra no es muy distinta, pero los resultados en términos de bienestar social no son muy distintos. Si tú ves, casi cualquier indicador está un poquito mejor que México, lo ha estado los últimos 50 años un poquito mejor, pero no ves una gran, digamos, no es que la revolución transformó a México en lo que supuestamente lo transformó. Veamos alfabetismo. Digamos, mi argumento no es que haya sido, digamos, el plataforma de la prosperidad y de la igualdad. No lo que creo prosperidad es que estas instituciones
las cambió radicalmente las cambió la Revolución Mexicana. radicalmente. A lo mejor no consiguió los propósitos para los que estaban pensados, pero no podemos pensar la estructura de los partidos que tenemos sin la Revolución Mexicana. El ejército, la propiedad de la tierra. Esa es una. Pero lo curioso es que los resultados finales... La idea nacional, que no es poca cosa. La idea nacional de los brasileños tampoco es poca cosa, digamos. Lo que quiero nada más decirles con esto es que uno supondría que un evento tan transformador como que estamos aquí narrando rápidamente hubiera tenido algunos impactos más claros en los niveles de bienestar de los ciudadanos, en los datos básicos de alfabetismo, acceso a la salud, a pesar de lo de la tierra. Yo creo que los tuvo, Carlos. Lo que pasa es que la revolución tuvo una impronta, sí, que duró ciertos años. Sí. Y yo diría que a partir de los años 70, 80, predominan sobre la historia presente, sobre el presente mexicano, otros procesos históricos que sí compartimos con Brasil, ¿sí? La globalización del mundo, las comunicaciones. Estoy de acuerdo con él. Yo creo que la revolución no podemos medir su impacto desde ese momento hasta nuestros días. Tal vez lo podemos ver en los años 40, en los años 50 a más tardar, y ya son, más, tal vez. sí, son otros fenómenos que se van acumulando y que suceden o no, y que sucede tal vez en Brasil y aquí no. Y a mí me parece que sí, digamos, en el momento en el que ocurre la revolución, sí era muy difícil penetrar, digamos, a las élites del gobierno, que es realmente, digamos, algo que mueve a Madero a actuar y a tratar de, bueno, a competir en las elecciones, y después, si no se puede, pues a tomar las armas. Y ahí hay un rompimiento que incluso el propio Madero no lleva hasta el fondo, porque él, cuando pone a sus gobernadores, pone de nuevo a gente, digamos, como abogados y profesionistas. Y es, digamos, cuando hay el mayor desgaste ya ahora sí que de las instituciones burocráticas y políticas que se da entre pues del 14, del 13 en adelante, cuando ya con Carranza ves que efectivamente entran al poder gente completamente que venía de otros lados. O sea, eso es algo que genera la revolución. Y se genera también los movimientos de masas. Exacto. La idea de que los gobernantes posteriores a Madero no quisieron ser demócratas para no ser débiles, tiene que ver también con la formación de masas, de grupos masivos y de organizaciones masivas que cambiaron la relación de fuerzas, de modo que lo democrático, la democracia ciudadana, no era ya tan importante para ellos como la organización de esas masas y la concesión de ciertos beneficios a esas masas. Yo creo que varios de los objetivos de la revolución sí se cumplieron, pero el cumplimiento de varios de ellos, paradójicamente, a la vuelta del tiempo y por deformaciones políticas, ¿sí?, acabaron a veces convertidas en su contrario. La reforma agraria es un ejemplo muy claro. La reforma agraria transforma por completo el esquema de propiedad agraria en México, de unas cuantas, de estar en unas cuantas manos, a pasar a 3 millones de campesinos que en algunos lugares consiguieron efectivamente mucha prosperidad, pero que la propia política del gobierno, politizando y clientelizando, digamos, a las masas campesinas, le dan la vuelta y lleva a la reforma agraria a su fracaso. Otra cosa igual pasa con parecida con el movimiento obrero. Las nuevas conquistas obreras, los nuevos derechos laborales también se van implantando, se crean incluso instituciones tan importantes como el Seguro Social. Y a la vuelta del tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que nuevamente, al clientelizar, al corporativizar esa política, por un lado tienes sindicatos que abusan en el sector público de su poder y de estos principios y de estos derechos, y por el otro lado tienes sindicatos blancos en la iniciativa privada, en donde quienes abusan son los empresarios. Sí, pero yo no creo que podamos juzgar a la revolución a partir de los vicios sindicales de nuestros tiempos. Analicemos a la revolución cumplieron por lo que la revolución quiso y pudo dar. Se creó una clase media ¿Dónde muy pones tú la amplia línea? también. Mira, yo creo... Porque esa es una discusión bueno, complicada. a ver, el fin de la revolución. Para algunos, ¿no?, en términos militares, una vez derrocado Huerta. Para los juristas, una vez promulgada la Constitución.
Yo, por ejemplo, más historiador sociopolítico, pienso que en 1920, porque llega una nueva clase al poder, que es la clase media revolucionaria, los Obregón, los Calles. Carranza todavía tenía muchos vínculos con el antiguo régimen, los sonorenses. Para otros, ¿sí?, con el cardenismo. Incluso para políticos de cierta corriente, la revolución era eterna, nunca habría de acabar. Pero yo creo que habría un consenso en que ya como propósito, ¿sí?, para el cardenismo la revolución se va agotando y ya para los 1960, 70 cada vez las secuelas son más tibias y distantes. Bueno, tenemos que regresar a discutir esto y otros temas aquí en Entre Tres. Estamos en un momento más de regreso con ustedes. Bueno, seguimos aprovechando aquí el puente y el día feriado para hablar del 20 de noviembre, para hablar de la Revolución Mexicana. Y hace unos minutos decía Javier García Diego, refiriéndose al movimiento de Madero, que se trataba de esta convocatoria para la insurrección el 20 de noviembre, como una convocatoria muy contenida. Ahora, yo creo que esa contención, a pesar de la gran violencia que desató la Revolución Mexicana, es una marca de todos los episodios revolucionarios, a pesar de las diferencias entre los distintos grupos. Aún el momento, digamos, más intenso de radicalismo, que es el cardenismo, tiene un sentido de contención política notable. Eso también lo distingue mucho del resto de las revoluciones, que parece que tienen el permiso de rehacerlo todo, de reinventar el calendario inclusive, ¿no? Y la Revolución Mexicana, quizá pues porque tenemos a un vecino con un enorme poder, tenía siempre esta percepción de hacer reformas con mucho tiento, ¿no? Pero la cubana, que también está cerca de Estados Unidos, no tuvo esos límites. Pero lo que estás diciendo para mí es una reflexión muy importante, y yo creo que hay que decirlo bien y claro. La Revolución Mexicana nunca fue una revolución radical, nunca. Madero convoca a derrocar por las armas a Porfirio Díaz y nada más dice: tan pronto se derroque, vamos a volver al régimen institucional. Carranza convoca una lucha también muy contenida, derrocar a Victoriano Huerta y luego restaurar la Constitución de 57. Y así nos podemos seguir. La Revolución Mexicana, para mí, argumento definitivo, fue encabezada por miembros de la élite en un primer momento y por miembros de las clases medias después. Ni Zapata quería una revolución radical. Madero era un miembro de la élite económica. Carranza era un ex senador porfirista y luego gobernador de Coahuila. ¿De qué estamos hablando? Obregón, Calles son miembros de una clase media que quieren, lo que principalmente buscan ellos, sí, es una vez que llegan al poder, tener el control del aparato político. Y segundo, el beneficio económico de las clases medias. El único momento, digamos, más progresista es Cárdenas, y después de eso viene Ávila Camacho y Alemán, y esto no es una revolución de ninguna manera radical. Aurora, ¿y cuál sería el saldo económico de la revolución? ¿Sí logró darle a las clases medias esto que mejor que otros países de América Latina? ¿Cómo lo evaluarías, lo que se destruyó en la revolución, lo que se construyó después? Pues yo considero que la revolución realmente fue un desastre en términos económicos. Realmente el país venía avanzando por primera vez a un ritmo, digamos, bastante rápido durante el Porfiriato, porque todo el siglo XIX crecimos de una manera pues muy lenta. Y en ese, digamos, durante el Porfiriato y un poco desde antes también, pero bueno, se fue construyendo un sistema bancario, se fue construyendo un sistema financiero, se fueron construyendo ferrocarriles, se fueron construyendo muchas instituciones económicas e infraestructura, que con la revolución pues realmente se ven muy afectadas. En primer lugar, el sistema financiero y el sistema bancario realmente es algo que se viene abajo y se tiene que volver a empezar de cero a un altísimo costo para el país. La infraestructura, pues esa no es que se destruya. Digamos, algunas se afectan, los ferrocarriles se afectan, los ingenios azucareros.
Pero sí se ve muy afectada su capacidad productiva y su capacidad de crecimiento. Y realmente cuando uno compara, tú comparabas a México con Brasil, es justo donde es durante ese periodo de la Revolución Mexicana y lo que sigue, porque los 20 por lo mismo tampoco son fácil, donde Brasil realmente nos empieza a rebasar económicamente. Y bueno, yo creo que esto sí es un impacto fuerte de la revolución, que tiene un costo que, o sea, uno puede argumentar, bueno, pero hubo beneficios, hubo mucho que se ganó. Yo creo que esto que se ganó se pudo haber ganado por otras vías que no hubieran sido armadas y México hubiera tenido un desempeño mucho mejor. Bueno, la paradoja es que una de las grandes, digamos, celebraciones de los gobiernos del PRI es que fueron eficaces. Esos gobiernos autoritarios como el porfiriato, pero a lo mejor menos eficaces, ¿en qué se distinguen? ¿Cómo pudieron construir esa historia de éxito cuando venían de un proceso destructivo? ¿En qué se distinguen el autoritarismo priista y el autoritarismo porfirista? Bueno, yo creo que ahí es muy importante, digamos, hilar fino, ¿no? El hecho de que la Revolución Mexicana, que en su momento maderista tiene un impulso democrático en contra de un régimen autoritario y que termine desembocando en otro régimen autoritario, puede ser para algunos una muestra del fracaso de la revolución. Para mí me resulta muy problemático, porque la naturaleza autoritaria del porfiriato es muy distinta de la naturaleza autoritaria del régimen posrevolucionario, ¿no? Pasamos, por decirlo de algún modo, de la dictadura imperfecta de Díaz a la dictadura perfecta del PRI. Ese tipo de simplificaciones ocultan mucho de lo que comentábamos hace un momento, son cambios fundamentales. La incorporación de amplios sectores populares dentro del proceso político transforma de fondo la naturaleza de la forma como se hace política en México. La legitimidad que tiene un ciudadano para articular una demanda ante el gobierno después de la revolución es muy distinta de la que tenía durante el porfiriato. De modo que ahora tú decías esta cuestión de, bueno, pero es que a lo mejor nos hubiéramos podido ahorrar la revolución. Yo creo que en cierto sentido, algunas de estas señalamientos con respecto a lo contenido de los llamados, digamos, a las armas, a partir de los 20 uno puede explicarse la dinámica política en México en contrapunto con la revolución, con un intento de ponerle fin, de desmovilizar a una sociedad que la revolución ha movilizado a un grado que la hace muy difícil de gobernar. Pero yo diría que incluso dentro de la revolución, sí, ¿no? El propio Carranza trata de desmovilizar a los batallones rojos y el propio Madero cuando... Y combatir a Villa y Zapata. Exactamente. Carranza. Yo sí creo en este proceso de desmovilización, pero lo veo después del cardenismo, ya como un objetivo del Estado mexicano, quitarle cualquier arista, cualquier elemento radical, ¿no? Yo quisiera abundar también con en lo Ávila que dice, Camacho y con Alemán clarísimamente. Quisiera abundar en lo que dice Carlos, efectivamente, porque pareciera que pasamos de un autoritarismo a otro. Y perdónenme, yo tengo 61 años de edad, vivía yo ya mi infancia en los años 50, en los años 60, y conocía la historia de mi familia y de tantas familias alrededor. Yo viví en una clase media que estaba creciendo de manera pujante desde los años 40, 50, y yo alrededor de mí veía libertad. Fue hasta que yo me entré a la facultad y me puse a estudiar los sistemas democráticos y demás, que comprendí que no había un sistema de partidos plural, que había un partido al que habían ingresado muchas fuerzas sociales de naturaleza muy distinta y que ahí adentro se dirimían muchas pugnas por el poder. Pero la libertad con la que vivíamos, mi familia, las familias alrededor, mis amigos y yo, y que podíamos hablar libremente de cualquier tema, incluso en contra de los presidentes, del partido en el poder, etcétera, cosa que en el porfiriato no se podía hacer, cosa que en los autoritarismos totalitarios
soviéticos, comunistas, en fin, tampoco se podía hacer. Entonces, vaya, como que sí tenemos que cuando se habla, perdón, nada más para terminar, cuando se habla de la democracia, de la dictadura perfecta, como decía Vargas Llosa, pues quizá también habría que hablar de la democracia imperfecta, ¿no? Porque no era todo falta de libertad. No, pero la dictadura perfecta no era porque fuera perfectamente iliberal. Lo perfecto era el espacio de libertad que daba para que las familias como las tuyas se sintieran muy felices. Así es. Pero en y familias campesinas y pero en la obreras práctica y de todo tipo. no había lo que después aprendiste en la facultad, la posibilidad de contender plural, abiertamente por el poder político, que es de lo que se trata una democracia. Por supuesto, no fue, y afortunadamente no lo fue, nada similar al totalitarismo soviético, pero había muchos niveles de restricción, más allá de lo que tu narración personal podría... Digamos, la idea del espejo de regresamos a donde estábamos es bastante absurda, pero hay paralelos interesantes. El régimen porfiriano sí representa un estilo político que es esta perspectiva autoritaria de gran concentración de poder, pero de una intensa negociación, que yo creo que tendríamos que regresar también a la complejidad de lo que fue el régimen hegemónico, en donde no fue esta idea de en donde el presidente tronaba los dedos y todo sucedía. Había complejos mecanismos de negociación. En ese sentido, esta idea de Molina Enríquez, del porfirismo, como un sistema de amistades, gobernar a través de la amistad, que es una forma bonita de hablar de la corrupción, pues me parece que tiene que ver con un estilo de gobierno que yo creo que fue el hegemónico durante buena parte del siglo XX. Yo pienso que, bueno, cuando uno dice el porfiriato fue una dictadura, pues muchos se imaginan, bueno, como la dictadura de Gaddafi. No, el porfiriato fue una dictadura también bastante perfecta, en el sentido de que había, digamos, se escribían artículos de oposición en el periódico, vamos, no selectivamente represiva, ¿no? Sí, digamos, había su represión, pero no era una dictadura, digamos, como nos imaginamos. Exactamente. No. Ahora, dentro de este sistema político del porfiriato, yo a lo que voy con que pudo haberse dado una transformación que no fuera por la vía armada. Digamos, si hubo una resistencia al cambio, que dentro del propio porfiriato se daban cuenta de que era necesario, pues que ya no hubiera una reelección, que era necesario que hubiera elecciones. Por algo mismo él dijo en la entrevista a Díaz Krillman que iba a... Sí, que iban a ver, que iba a permitir que hubiera elecciones. Incluso, digamos, cuando en el propio Tratado de Ciudad Juárez, al dar, digamos, al firmar tan rápido esa paz con Madero, es también un intento por contener esa revolución y por tratar de que todo permanezca dentro de una vía institucional donde no cambie mucho. Y yo creo que era una voluntad de parte de ambos. Claro que eso se rompió en la medida en que las élites no se dieron cuenta que realmente su mejor alternativa era Madero, y que si buscaban tirar a Madero, lo que seguía, eso sí ya no se iba a poder contener muy fácilmente. A mí lo que me preocupa, Aurora, es la propuesta de Carlos. Creo que es muy interesante. Si hubiéramos llegado a los mismos resultados del México contemporáneo, ciertos niveles de bienestar económico o de no bienestar, ciertos niveles de democracia, con o sin revolución. Y a mí lo que me pasa, Carlos, y se lo planteo constantemente a mis alumnos, la historia se conjuga en verbo pasado. El único verbo que está fuera del lenguaje historiográfico es el hubiera. El hubiera no existe. Pero sin ese verbo no entendemos el significado de los acontecimientos. Podemos hacer un ejercicio de reflexión, pero al historiador lo que le toca es investigar y decirnos qué fue lo que pasó, cómo fue lo que pasó. Pero Javier, ¿no es esa ficción la que le imprime significado a lo que realmente pasó? Pudieron haber pasado otras cosas. Creo que Carlos quiere intervenir también. Yo no se le diría, sí, pudieron haber pasado otras cosas, pero digamos,
Hay una diferencia entre entretener, digamos, la especulación contrafactual de qué hubiera pasado si, etcétera, y la otra es como la tentativa de tratar de regañar al pasado porque pasó lo que pasó. No, pero nadie está regañando al pasado. Yo creo que sí. Yo creo que en esta especie de amarillismo historiográfico que permea últimamente, sí hay una cuestión como de regañar y demoler al pasado. Totalmente. Es decir, como el desencanto que tenemos con el presente, de alguna manera como que chorrea hacia el pasado y pensamos la historia, muchas veces hasta la independencia, todo es en Desde el clave de presente. fracaso. ¿No? ¿Por Cosa qué que es fundaron muy- aquí sí, que la es Ciudad muy de México, en injusta un con la lago? historia. Digamos, es no entenderla, es simplemente tirarla a la basura. Sí, pero el contrafactual sirve. También es una parte, digamos, básica de la crítica política. Plantarte una distancia frente a tu pasado y decir, vamos a partir de aquí a construir distinto. Sí. Tiene que haber una lectura crítica de tu circunstancia y eso implica pasado. De acuerdo, Jesús, pero no creo que mejore la cultura política del ciudadano. O sea, debemos distinguir entre cuáles son las causas que tienen a México en el presente que tenemos y cuál fue realmente el proceso histórico nacional. Nuestro proceso histórico fue distinto al de Brasil. Hoy podemos tener presentes semejantes o presentes distintos en ciertos renglones, pero nuestras historias son absolutamente distintas. Digamos, desde antes del siglo XVI, una distinta colonización. Brasil no pasa por independencia, nosotros sí, y Brasil no pasa por una revolución. Entonces, cada país, voy a exagerar el excepcionalismo, pero cada país tiene su curso histórico. Es como preguntarse por qué debió existir el PRI, ¿no? O sea, si el PRI fue ese autoritario que reproduce como en espejo al porfiriato con esta negociación y todo, dices, bueno, el PRI nace en un momento en el que la República parecía de pronto quizás balcanizarse. Todos esos grupos surgidos regionalmente de la revolución que amenazaban con dividir durante muchos años más todavía al país y quizás con consecuencias económicas mucho más funestas que las que hubo, y hay esta decisión asumida por las élites locales de compartir en una organización vertical autoritaria la posibilidad de unirse, ¿no? Entonces, Eso es ahí cierto. es donde Yo dices, estaré bueno, de acuerdo, pero llevar al extremo la idea del excepcionalismo de México, de cualquier país, es no poder ejercer una función crítica sobre las oportunidades que el país dejó de aprovechar porque se fue yendo por otro lado. Es no aprender de lo que hicieron los otros para tratarlo de ser mejor. Es en el extremo. No, Brasil es distinto y por eso tiene Petrobras. Nosotros somos excepcionales y seguiremos con Pemex el resto de la vida. No, yo creo que todos los países son excepcionales. Sí, todos tienen su propia historia, pero de eso de ninguna manera impide la crítica o impide el conocimiento. A lo que estamos obligados precisamente es saber la complejidad de cada proceso histórico, la complejidad de la Revolución Mexicana, la complejidad de la sustituir la postrevolución. celebración por la inmolación, ¿no? Y no Hay una sustitu- diferencia entre hacer crítica y hacer queja, ¿no? Yo creo que ¿Tú estás haciendo ahorita crítica o qué? Yo me estoy quejando de que no criticas. sí, pero yo creo que la revolución generó soluciones que fueron positivas en su momento. Digamos, el reparto agrario, las leyes laborales, en su momento generaron soluciones. Ahora, si eso lo anquilosas y no sigues generando soluciones y después de 90 años te quejas porque sucedió eso y dieron con esa solución, bueno, no es culpa de esa solución, es culpa de que en el curso de los años que siguieron no se haya modificado esa solución. Y que seguimos Exacto. celebrando esa solución como la solución Única. Ese es el única y punto, posible. Carlos, ese es el punto. Hay muchos políticos en México que piensan que las propuestas de solución a los problemas planteados por la revolución, o sea, las propuestas de solución de los 1917 o de los 1920 y 30 son todavía viables. Eso sí es un error, porque es trasladar la historia al presente. Por eso nos va a llevar para otro programa porque el tiempo se acabó. Pues ojalá. Javier, Santiago, Carlos, Aurora, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes que Gracias, nos acompañaron en esta emisión de Entre Tres. Ya vieron qué complicado es un tema aparentemente sencillo como hablar de una sola revolución. Ya vieron que no nos pusimos de acuerdo en casi nada. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente lunes a la misma hora.
Barra de Opinión presentó.